¿Qué dice la Biblia sobre la cremación? Descubre los hechos y reflexiones sobre esta práctica. ¿Alguna vez te has preguntado si la cremación podría impactar la promesa de resurrección mencionada en la Biblia? Por primera vez en la historia, un número creciente de personas está optando por la cremación en lugar del entierro tradicional. Los especialistas indican que esta tendencia continuará creciendo, con estimaciones de que, dentro de una década, hasta el 70% de las elecciones funerarias estarán dirigidas a la cremación. Este cambio cultural plantea una cuestión importante. ¿Los cristianos deberían considerar la cremación como una opción válida? Y, aún más, ¿qué implicaciones espirituales y prácticas podría tener? En este vídeo, exploraremos 4 preguntas clave para comprender mejor este tema. Antes de comenzar, deja en los comentarios tu opinión. ¿Autorizarías tu propia cremación? Aprovecha para apoyar el canal. Dale me gusta al vídeo. Suscríbete y activa las notificaciones para no perder nuestras publicaciones. Ahora, sin más demora, vamos a las preguntas. La cremación es un proceso mediante el cual el cuerpo humano se reduce a cenizas. Esto ocurre en etapas cuidadosamente controladas. Preparación inicial. Antes del procedimiento, se retiran objetos metálicos como joyas o prótesis. Colocación en el crematorio. El cuerpo se coloca en un ataúd o recipiente específico y se introduce en un horno que alcanza temperaturas extremadamente altas, alrededor de 1000 grados. Desintegración. El calor intenso descompone los tejidos corporales, que se evaporan. Reducción ósea. Quedan fragmentos de huesos que, posteriormente, se trituran hasta convertirse en un polvo fino conocido como cenizas. Es interesante observar que estas cenizas no son como las de un fuego común. Son inodoras y no contienen carbono. Las cenizas resultantes se recogen y almacenan en urnas, quedando a disposición para ser enterradas, esparcidas o guardadas, según la voluntad del fallecido o de sus familiares. Aunque la Biblia no menciona explícitamente la cremación, ofrece reflexiones que pueden aplicarse al tema. En Génesis 3, leemos: Con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Este versículo destaca nuestra conexión con la tierra y la mortalidad de los cuerpos humanos. De cierta forma, la cremación refleja esta idea, representando un retorno a nuestra esencia primordial. El proceso de reducción a cenizas simboliza humildad y fragilidad, recordando lo transitoria que es la vida. Además, muchas personas optan por la cremación por razones prácticas, como consideraciones ecológicas. Por ejemplo, actualmente más de la mitad de los ciudadanos en algunos países prefieren la cremación debido a su menor demanda de espacio y al reducido impacto ambiental. Desde un punto de vista científico, la cremación es vista como una opción más sostenible en comparación con el entierro tradicional. Los entierros convencionales requieren grandes extensiones de tierra y el uso de productos químicos para embalsamar, además de materiales como madera y mármol para ataúdes y lápidas. Estos elementos generan un impacto ambiental significativo. Aunque la cremación también utiliza energía y emite carbono, ocupa menos espacio y consume menos recursos, lo que explica su creciente popularidad entre quienes buscan prácticas más ecológicas. La cremación también refleja una evolución en las normas culturales y religiosas. En algunas tradiciones, se considera un método de purificación y liberación. En otras, existe un interés por consultar textos sagrados, como la Biblia, para obtener orientación al respecto. Aunque la Biblia no prescribe una forma específica de tratar el cuerpo después de la muerte, hay relatos y símbolos que ayudan a comprender la visión de Dios sobre la cremación. Estos ejemplos bíblicos revelan que la espiritualidad está más relacionada con la fe y la obediencia que con la forma física del cuerpo en el momento de la resurrección. A lo largo de las Escrituras, el fuego aparece con múltiples significados. En muchos casos, está asociado con la purificación y la presencia divina, como se observa en episodios icónicos. La zarza ardiente, cuando Dios se reveló a Moisés en el desierto, Éxodo 3. El Monte Carmelo, durante la confrontación del profeta Elías con los profetas de Baal, 1 Reyes 18, un evento que ejemplifica el poder y la soberanía de Dios. En el momento del sacrificio, Elías oró: «Oh Señor, Dios de Abraham,
de Isaac y de Israel, que hoy todos sepan que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu siervo y que he hecho todo esto por tu palabra. Respóndeme, Señor, para que este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios y que estás volviendo sus corazones a ti. Entonces, el fuego del Señor descendió y consumió por completo el holocausto, la leña, las piedras, el suelo e incluso el agua del surco. Ante esto, el pueblo se postró y declaró: El Señor es Dios. El Señor es Dios. Estos relatos muestran que el fuego, en la Biblia, no necesariamente tiene una connotación negativa. Por el contrario, simboliza la manifestación de Dios, su purificación y su poder. El entierro, por su parte, aparece como un símbolo de respeto y dignidad en varios pasajes bíblicos. Algunos ejemplos notables incluyen: Abraham, quien compró una cueva en Macpela para enterrar a su esposa Sara, Génesis 23. José, quien hizo que sus hermanos prometieran llevar sus huesos a la tierra prometida, Génesis 50. Estos eventos reflejan una fuerte tradición de entierro entre el pueblo de Dios. Sin embargo, es importante señalar que estos ejemplos representan prácticas culturales y contextuales de la época, y no necesariamente mandatos explícitos para los cristianos de hoy. A medida que la sociedad evoluciona, también lo hacen las prácticas funerarias. En muchos lugares, el espacio para cementerios se está volviendo limitado, y los costos asociados con el entierro tradicional pueden ser bastante elevados. En este contexto, la cremación surge como una alternativa práctica y accesible. Además, en la teología cristiana, la énfasis está en la resurrección y la vida eterna, no en la preservación del cuerpo físico tras la muerte. Jesús declaró en Juan 11: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá jamás. Esta promesa refuerza la idea de que la esperanza cristiana reside en la eternidad con Dios, y no en el estado físico del cuerpo. Uno de los relatos más citados sobre cremación en la Biblia se encuentra en 1 Samuel 31. Después de la derrota de Saúl y sus hijos en la batalla contra los filisteos, los israelitas recuperaron sus cuerpos de Bet-San, donde habían sido expuestos. La narrativa describe que ellos retiraron los cuerpos de la pared y los llevaron a Yabs. Quemaron los cuerpos, posteriormente, enterraron los huesos bajo un tamarisco. Ayunaron durante 7 días en señal de duelo. Este episodio sugiere que la elección de la cremación estuvo influida por las condiciones en las que se encontraban los cuerpos. Probablemente, estaban mutilados o tan dañados que el entierro tradicional no era una opción práctica. La cremación, en este caso, fue una solución pragmática y respetuosa ante las circunstancias trágicas de la derrota. Aún así, los israelitas demostraron cuidado y honor al transportar los cuerpos, realizar un ritual ceremonial y enterrar los huesos de manera digna. Más que rechazar el entierro tradicional, el episodio de Saúl refleja una adaptación a las realidades prácticas de una situación específica. La elección de la cremación, en este caso, no contradice los principios bíblicos, sino que demuestra respeto y sensibilidad ante las condiciones de aquel momento. Así, queda claro que, desde una perspectiva cristiana, lo más importante no es el método utilizado para manejar los restos mortales, sino la esperanza en la promesa de la resurrección y la vida eterna. Con base en esto, ¿crees que la cremación puede ser una alternativa válida? Deja tu opinión y continuemos este diálogo. Según el análisis de las Escrituras, la cremación no parece haber sido una práctica habitual en el antiguo Israel. Por el contrario, aparece como una excepción utilizada en circunstancias específicas. La norma predominante en aquella época era el entierro tradicional, generalmente en tumbas o cuevas, como lo indican diversos relatos bíblicos. Por ejemplo, la práctica de enterrar a los reyes en sepulturas familiares era ampliamente adoptada, reforzando esta tradición. La cremación, por su parte, surgía como una alternativa solo en situaciones extraordinarias, cuando el entierro tradicional no era viable. En algunos pasajes bíblicos, la incineración aparece asociada con el castigo y la purificación, pero no como una práctica funeraria voluntaria. Por ejemplo, Génesis 38. Tamar fue condenada a ser quemada por adulterio,
aunque posteriormente se demostró su inocencia. Levítico 20. La quema era prescrita como castigo para ciertas transgresiones graves. Números 16. El fuego del Señor consumió a 250 hombres que ofrecieron incienso de manera indebida. Josué 7. Acán y su familia fueron apedreados y quemados como castigo por desobedecer los mandamientos de Dios. Estos pasajes muestran que el uso del fuego está frecuentemente asociado con el juicio divino y no con la cremación en el sentido moderno. En estos casos, el fuego refleja la justicia de Dios, la purificación o la separación de prácticas indebidas, más que un método para manejar los restos mortales. El fuego también aparece en contextos religiosos extremos o como una forma de combatir prácticas paganas. En 2 Reyes 21, el rey Manasés realizó sacrificios abominables, incluyendo quemar a su propio hijo. En 2 Reyes 23, el rey Josías ordenó que huesos humanos fueran quemados en los altares de Betel para profanarlos y desmantelar cultos paganos. Aunque estas acciones no están directamente relacionadas con la cremación como práctica funeraria, destacan el papel del fuego en la cultura antigua, ya sea como símbolo de purificación, juicio o oposición a rituales idolátricos. El manejo de los restos mortales tenía profundas implicaciones espirituales en la Biblia. En Números 19, leemos que tocar un cuerpo muerto o una sepultura hacía que la persona quedara ritualmente impura, lo que requería un proceso de purificación de 7 días. Este contexto subraya la visión de la muerte como un evento que provoca separación y requiere limpieza. Sin embargo, el cristianismo moderno ha reinterpretado estas tradiciones, adaptándose a nuevas realidades culturales y prácticas funerarias. Actualmente, las opiniones sobre la cremación varían entre las denominaciones cristianas. Algunas la aceptan como una práctica moderna, siempre que se realice con respeto y dignidad, mientras que otras la rechazan debido a sus connotaciones históricas o doctrinales. Esta diversidad refleja la capacidad de la fe cristiana de evolucionar, manteniendo sus principios fundamentales. Desde el punto de vista ambiental, la cremación presenta beneficios significativos. Uso eficiente del espacio. A diferencia de los cementerios tradicionales, no requiere grandes extensiones de tierra, liberando espacio para otros fines. Impacto ambiental reducido. La cremación evita la liberación de metano, un gas de efecto invernadero generado por la descomposición de cuerpos en sepulturas. Menor consumo de recursos. La cremación elimina la necesidad de materiales como ataúdes de madera y lápidas de mármol, reduciendo el impacto ambiental y los costos asociados. Otras prácticas funerarias en la Biblia. Aunque el entierro era la práctica predominante, existían otras opciones en el antiguo Israel. Por ejemplo, embalsamamiento. Aunque menos común que en Egipto, se conocía y practicaba en casos específicos, como el de Jacob, cuyo cuerpo fue embalsamado antes de ser transportado a Canaán, Génesis 50. Estas alternativas ilustran la flexibilidad de las prácticas funerarias en el contexto bíblico, dependiendo de las necesidades y circunstancias de cada época. ¿La cremación compromete la resurrección prometida en la Biblia? Según 1 Corintios 15, el apóstol Pablo describe cómo nuestros cuerpos mortales serán transformados en cuerpos glorificados, incorruptibles y espirituales. Afirma que Dios tiene el poder de resucitar a los muertos, independientemente de cómo hayan sido tratados sus restos mortales, ya sea por entierro, cremación u otra circunstancia. Pablo escribe que nuestros cuerpos son enterrados en humillación, reflejando nuestra fragilidad humana, pero serán resucitados en gloria. De humillación a gloria, la muerte nos recuerda nuestras limitaciones, pero la resurrección refleja la perfección divina. De debilidad a fuerza, nuestros cuerpos, vulnerables a enfermedades, dolor y envejecimiento, serán transformados en incorruptibles. Esta promesa enfatiza que la resurrección no depende del estado físico del cuerpo, sino del poder soberano de Dios. En la resurrección, según lo enseñado por el apóstol Pablo, nuestros cuerpos serán revestidos de fuerza y no estarán limitados por las fragilidades y debilidades terrenales. Pablo explica que habrá una transformación de cuerpos naturales, adaptados a la vida en la tierra, a cuerpos espirituales, plenamente conectados con la vida eterna y en armonía con el Espíritu de Dios. Esto no significa que seremos fantasmas o entidades etéreas. Por el contrario,
Nuestros cuerpos resucitados reflejarán la gloria divina, libres de las limitaciones físicas que enfrentamos ahora. La Biblia destaca la soberanía de Dios como creador y sustentador del universo. Él tiene el poder de restaurar y transformar cualquier cuerpo, independientemente de su estado físico o de las circunstancias de la muerte. Por lo tanto, la cremación no limita la capacidad divina para cumplir sus promesas. En 1 Tesalonicenses 4, Pablo describe el retorno de Cristo, un evento en el que los muertos en Cristo resucitarán primero, seguidos por los vivos, que serán arrebatados para encontrarse con el Señor. Este relato subraya la independencia del estado físico del cuerpo, afirmando que Dios puede transformar cualquier cuerpo en uno glorioso e incorruptible. No importa si el cuerpo fue enterrado, cremado o perdido en el mar. La promesa de Dios trasciende nuestras limitaciones humanas. Soy cristiano y estoy considerando la cremación. ¿Qué debo tener en cuenta? La decisión entre cremación o entierro debe basarse en una reflexión cuidadosa sobre tu fe, las enseñanzas de tu iglesia, las consideraciones prácticas y los deseos de tu familia. Lo más importante es vivir con la esperanza de la resurrección y la promesa de vida eterna en Cristo. Una oración. Señor Dios, te agradecemos por tu infinita sabiduría y amor, que nos guían en todas las cuestiones de la vida, incluyendo las decisiones sobre el destino de nuestros cuerpos después de la muerte. Recordamos que nuestros cuerpos son temporales y que nuestro verdadero hogar está contigo, en la eternidad. Ayúdanos a comprender que, ya sea por entierro o cremación, lo más importante es nuestra fe en ti y la promesa de la resurrección. Danos sabiduría para tomar decisiones que te honren y respeten nuestras tradiciones y creencias. Que podamos encontrar paz interior al elegir lo que sea mejor para nosotros y nuestros seres queridos, sabiendo que nuestra esperanza está firmemente anclada en tu promesa de vida eterna. Concédenos la gracia de vivir según tus enseñanzas, enfocados en la resurrección y no en preocupaciones terrenales. Que nuestras decisiones y nuestra vida reflejen nuestra fe en ti y la certeza de que, en Cristo, tenemos la victoria sobre la muerte. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador y Redentor, oramos. Amén. Deja en los comentarios lo que piensas sobre este tema. Respeta las opiniones de los demás y comparte este vídeo con amigos y familiares que puedan beneficiarse de esta reflexión. Apoya nuestro canal. Suscríbete, dale me gusta al vídeo y activa las notificaciones para seguir nuestros próximos contenidos. Juntos, podemos llegar a más personas con información valiosa e iluminar mentes con reflexiones edificantes. Gracias por estar con nosotros. Que Dios bendiga tu vida y tu camino.